Buenas tardes. A continuación desarrollaremos el laboratorio 4. La pregunta es la siguiente. En el NPLab elaborar un programa para el PIC 18F4550 que consiste en un sumador binario de 4 bits. Es decir, un número de 4 bits ingresa a los pines RB0, RB1, RB2 y RB3. Luego otro número de 4 bits ingresa los pines RB4, RB5, RB6 y RB7. Los valores de esos dos números se deben sumar y el resultado se dará en formato binario por el puerto A. El primer paso será crear desde cero un proyecto en NPLab. Para eso abrimos el programa, esperamos a que cargue. Entonces a continuación se tendrá que crear un nuevo proyecto. Vamos a New Project, Microchain embebido, Standalone Project, Next. Digitamos con el PIC que vamos a trabajar, que es el 18F4550. Simulación, siguiente. Vamos a utilizar el X8. Siguiente. Acá vamos a crear en este caso en el escritorio una nueva carpeta. Vamos a ponerle resolución 4. Y el nombre del proyecto también vamos a poner el mismo nombre, resolución 4. Bien, ahora el siguiente paso será crear un archivo fuente, new main C. Y acá también vamos a poner el mismo nombre, resolución 4. Finish. Ya está. Ahora el siguiente paso será crear un archivo .h donde, digamos, se va a llamar a este archivo para en ese archivo va a estar configurado todos los fusibles. Entonces para eso vamos a header files, new x8 header.h, que vamos a ponerle como nombre cabecera 9. Vamos a ponerle finish. Vamos a borrar todo lo que tiene y vamos a copiar un archivo que ya habíamos creado con anterioridad de otro ejercicio, que justamente son los fusibles. Vamos a copiar. Listo. Ahora nada más nos vamos a quedar con los archivos que hemos creado, resolución 4 y cabecera 9.h. Los demás lo vamos a cerrar. Esto lo borramos. Listo. Y ya comenzamos a iniciar nuestro código. Bien. Como primer paso vamos a definir la frecuencia de nuestro PIC. En este caso el oscilador va a ser en cristal. Ponemos define xtal la frecuencia. Como es de 20 MHz, van a ser 20 millones. Y al final va a ir UL. Luego, incluye la librería xc.h. Incluye xc.h. Y acá luego vamos a llamar a justamente el archivo que acabamos de crear, donde están los fusibles, que es abro comillas, y me aparece acá por defecto cabecera 9.h,
que es la que hemos creado. Bien, y por último include el PIC 18F4550 .h. Bien, ya acabamos de digitalizar todas las librerías. Ahora vamos a comenzar con el programa en sí. Ponemos la función void main void. En este caso esta función no tiene salida ni tiene argumentos, es vacío. Ya, como primer paso, en el problema dice que vamos a utilizar el puerto A como salida. Y para este caso las salidas tienen que ser digitales. Entonces, para configurar como salida digital utilizaremos el registro ADCOM 1, porque es el puerto A. Es igual a, vamos a poner el valor de hexadecimal 0 por hexadecimal 0 por FF, que vendría a ser los 8 bits del puerto ADCOM en 1. O sea, todos los bits del puerto ADCOM 1 van a ser configurados como digitales, ya que si fuera 0 sería configurado como analógico. Punto y coma. Bien, luego configuramos el puerto A como salida. Para eso utilizamos el tris A, y en este caso podemos ponerle como valor binario el 0 y ponemos todo a 0. 1, 2, 3, 4. Ya está. Ahora forzamos el puerto A que comience en 0. lat A igual a 0, punto y coma. Ese con respecto al puerto A. Ahora ese con respecto al puerto A, que vendría a ser las entradas. Ahora las salidas, que es donde se va a registrar la suma, se utilizará el puerto B. Entonces configuramos como salida el puerto B con el tris B y ponemos el valor hexadecimal 0 por FF. Bien, hasta ese momento solamente hemos configurado las entradas y salidas. Ahora el siguiente paso es crear nuestros dos variables, que será el número 1 y el número 2 que se van a sumar. Para este caso se podría utilizar el int, la variable int, pero para ahorrar espacio en la memoria RAM vamos a utilizar mejor el char, que solamente tiene 8 bits. Char n1 que corresponde al número 1, luego n2 que corresponde al número 2, punto y coma. Y ahora vamos a escribir un bucle que va a ser infinito. while 1, abrimos corchete. Bien, y dentro de ese bucle se va a escribir nuestro primer número. N1 será igual al puerto B el puerto B, que tiene 8 bits, será multiplicado en forma lógica binaria por este número, o 0 por 0f, punto y coma. Esto lo multiplicamos por ese número con la condición que solo nos quede
los 4 primeros números bits y los 4 bits con mayor peso estén a 0. Luego el número 2 será igual también al puerto B con la multiplicación lógica, o sea el AND, pero esta vez será multiplicado por 0 por F0. Esto es al revés, quiere decir que los 4 bits de menor peso serán a 0 y los 4 bits con mayor peso sí se conservarán. Bien, pero para poder sumar de manera correcta el número 1 y el número 2, debemos hacer una modificación en el número 2. En este caso, como el número 2, los 4 bits se encuentran digamos así con el mayor peso, debemos convertirlos en 4 bits de menor peso. Para eso debemos correrlo 4 posiciones. Entonces el N2 será igual al N2 y será movido 4 posiciones. Bien. Y al final la suma se registrará en el puerto A. Será igual a N más N2. Cierro el while con corchete, con llave, pongo el return, punto y coma. Bien, como vemos aparentemente no tiene ni una falla. Compilamos y nos sale este mensaje que dice construcción exitosa. Bien, llegó la hora de probar en el simulador Proteus. Para eso vamos al programa Proteus. Y crearemos también un nuevo proyecto. Pero esta vez vamos a crearlo en la misma carpeta de nuestro programa principal. Crearemos una nueva carpeta y vamos a ponerle resolución 4 Proteus. Y acá también vamos a poner el mismo nombre, resolución 4 Proteus. Siguiente, finalizar. Ahora crearemos los componentes. El primero y más importante será el PIC 18F4450. Para trabajar más cómodamente vamos a agrandar el tamaño de la hoja. Y para demostrar nuestro problema pondremos algunos componentes. Logic State, que estos serán puestos en el puerto B. Van a ser 8 por los dos números de 4 bits cada uno.
Entonces procedemos a hacer la conexión. Ahí tenemos conectado el primer número. El segundo número. Y ahora la salida será, utilizaremos el Logic Probe. Puede ser Logic Probe o también LEDs. En este caso utilizaremos el Logic Probe. Hay que decir que la suma máxima que nos puede dar será 31. Porque cada número puede ser 15 en binario. 15 más 15, 30. Perdón, la suma máxima puede ser 30. Entonces solamente será necesario 6 de estos componentes. En realidad 5 nada más, que serán conectados por el puerto A. Bien, es importante poner el power en el master clear para que funcione. Bien, hacemos clic dentro de mi microcontrolador, cambiamos la frecuencia a 20 MHz y a continuación abrimos el archivo. Resolución 4.x this default production.x. Aceptar. Y iniciamos la simulación en Proteus. Bien, entonces como estábamos explicando, vamos a iniciar la simulación. Ambos números están en 0, entonces la salida, que es la suma que sale por el puerto, es en 0. Veamos modificando los primeros bits de ambos números. Sale 1 y acá en binario sería 1 más 1, sale el 2 binario. Probemos con 3 más 1, sale 4. Ahora sería 3 más 3, sería 6, ahí está. Siete más 7, 14, ahí está en binario. Y si ponemos todos a 1, el resultado máximo de la suma saldrá 30. Entonces, como se aprecia, solamente sería necesario en este caso conectar el Logic State hasta el puerto, hasta el R5. Bueno, con esta simulación queda finalizado la resolución del problema 4 del laboratorio.